César, bueno, antes de comenzar, agradecer a Al y a David porque nos han ayudado en todo este proceso de generación de este curso. Así que muchas gracias, sobre todo a Al, por todo el compromiso que ha significado armar este curso y, bueno, a la distancia el agradecimiento. ¿Ya? Con mucho gusto. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Puedo ver a la gente, ojalá que sean amables. Sí, sí he trabajado en la parte de aire limpia con la programa de aire aquí en Atlanta, Georgia, por 18 años. Y bueno, en un día normal hago lo que mis abogados me permitan, hago lo que me dicen que puedo hacer. Y, bueno, esta tarde voy a presentar un estudio de caso de una termoeléctrica que quema carbón. Y el contaminante de aire en cuestión, Parmigiana, es el aerosol de ácido sulfúrico. Solamente voy a decir ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico puede ser problemático cuando se quema combustible de alto porcentaje de azufre, sea carbón o también coque de carbón, de petróleo. Si tiene un alto por ciento de azufre, puede causar emisiones al aire de ácido sulfúrico. Y los objetivos son presentar información sobre la formación y emisión de aerosol de ácido sulfúrico. También compartir mis experiencias y las experiencias de otros en cómo cumplir la instalación de controles contra ácido sulfúrico. A mí me parece que la producción de ácido sulfúrico, bueno, hay una falta de regulaciones específicas para este contaminante. Es como un contaminante huérfano, casi. Antes de seguir, quería presentar algo de la red eléctrica aquí en los Estados Unidos y unas herramientas, si uno quiere ver los generadores de electricidad aquí. A ver, vamos a Google Tierra. ¿Eso dice en Google Tierra? Google Earth. Así deberíamos. Google Así deberíamos ser. Ok, Google Earth es mi forma más favorita de perder el tiempo. Y bueno, voy a poner los generadores de electricidad, empezando con gas natural. Así se puede verlos. Están las instalaciones están, bueno, donde vive la gente. Y después voy a poner los de carbón y nuclear. Y después hidroeléctrico, eólica y solar. Y podemos ver las instalaciones, los generadores de la electricidad en los Estados Unidos. Y hay tres redes, uno en el este, otro en el oeste y otro en Texas, porque Texas quiere ser su propio país.
vamos a una termoeléctrica de aquí en Georgia y ver cómo es. Es Plant Bowen. Yo vivo como cerca de allí. Aquí podemos ver como 4 calderas y es una planta bien regulado y podemos ver aquí algunos datos sobre la generación, las emisiones de óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y también dióxido de carbono y varias cosas. Entonces es una herramienta muy linda para ver lo que está pasando en el país. Y vamos a otro lugar. Vamos a ver lo que está pasando en Texas, donde tiene mucho de eólica. Fuentes de energía eólica. Eólica, sí. Aquí se ve un lugar con miles cientos de ¿cómo decirlo? Molinos. Turbinas, sí. Y podemos ver turbinas y mucho más turbinas. Este es como ¿cómo se dice? Una chacra de turbinas, una estancia de turbinas. Una granja. Una granja. Una granja de turbinas. Tiene una capacidad de 600 megavatios y después vamos a ver una instalación solar. Este es el Elon Musk Solar Electric Generating System. Tiene miles de espejos y para calentar tal líquido. Y así se va generando electricidad día y también de noche. Es muy grande, está colocado en California. Y bueno, este es una herramienta que se puede tener cualquier persona y aquí tenemos el enlace aquí. ¿Ok? Relatos sobre las plantas de energía que se reporta a la EPA de cada año para los termoeléctricos. Los datos que se puede bajar y esto es la planta Bowen que vimos antes y en el estado de Georgia y es para el año de, por ejemplo, 2004, se ven los toneladas de óxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, los controles de producción, podemos ver. Puede descargar los datos hasta la hora
de operación. Aquí tenemos un de los años, sí, pero se puede bajar datos o área De cada hora. de cada hora. La generación eléctrica porcentual por tipo. Sabemos, parece una buena mezcla de gas natural, de carbón, nuclear. Solar, eólica y otra energía renovable. Pero no se ve aquí para el año de 2017 que el sistema de generadores está en cambio. Estamos cambiando mucho en los últimos años. Aquí se ve dos cosas, que en el año más o menos 2006, el consumo de electricidad ya no crece, ya no se va creciendo, está Estable. estable. Pero el Producto Interno Bruto, ¿esto se dice en Chile? Y eso es un cambio. Antes los dos andaban juntos y ahora se ve un cambio. No estamos aumentando el uso de electricidad. Y bueno, cada país tiene su realidad y imagino que no es la realidad en Chile. Y otra cosa, esto es la distribución porcentual de la generación por tipo y el carbón como más que 50% de la generación de electricidad y se cayó hasta el 30%. Está aumentando el gas natural, pero puede ser que en los últimos años se está nivelando. Vamos a ver. Lo que es muy interesante es lo que está pasando con eólica y solar. En 10 años creció de menos que 1% de la generación a más que 7%. Y la forma de la curva será muy importante en los años que vienen. Vamos a ver si sigue así en una forma exponencial o si va a llegar a 1% y empieza a nivelar. Vamos a ver qué pasa con eso. Y lo que hemos visto es entre el 2005 y 2017, el dióxido de carbono, los generadores de eléctrica, ha bajado como 28%. Y yo creo que se va más así, vamos menos cada año. Va a reducir más. Va a reducir más. Y parece que el dióxido de carbono de la transportación va a ser más importante. La contribución. Sí, la contribución, sí. De las cuentas móviles, Sí, De la fuente móvil, exactamente. sí. Sí. Ok, vamos a volver a los termoeléctricos. Y aquí tenemos un básico de una termoeléctrica. Y bueno, aquí tenemos esto es un diagrama bien simple. Y estamos quemando el carbón, el gas natural,
el petróleo, lo que tiene para quemar puede ser una mezcla de combustibles, y estamos hirviendo el agua y hacer vapor para mover la turbina. Sí. Una pregunta, en Chile, ¿qué combustible que se usa más para generar la... Hay diversos, hay carbón, gas, diésel, diversos. En el caso de las termoeléctricas, también hay plantas solares, plantas aerogeneración. Está bien diversificado ahora, y electricidad también. ¿Tienen una curva parecida a lo que presentó entonces David? No, No, pero que ha cambiado un poco, Sí. que se ha está diversificado. Coque de petróleo. También. Esto tiene un alto porcentaje de azufre, o puede tener. Que nos interesa es lo que está pasando entre la caldera y la chimenea. Así vemos el control de la contaminación atmosférica, y normalmente tiene varios sistemas de control. Uno para control de NOx, de óxidos de nitrógeno. Dicen NOx. SOx también. Okay. Y control de material particular, y también control de SOx. Y a veces solamente se ve control de material particular, sin controles de NOx ni SOx. La formación de ácido sulfúrico en el combustible existe 1% de azufre, y al quemarse forma dióxido, la mayoría forma dióxido de azufre, pero una porción se convierte en la presencia de un catalizador, se forme trióxido de azufre. Así se ve la ecuación, y es una ecuación simple. Los químicos que están, voy a explicar un poco más de cómo funciona esa ecuación. Cuando se condensa el dióxido de azufre, reacciona con agua y forma el ácido de sulfúrico. Y cuando existe el agua, puede ser en el aire, forma un aerosol. Y así se va. Y una cosa aquí en los Estados Unidos tenemos los depuradores húmedos. Así se dicen en Chile, depuradores o desulfuradores. Repiten. ¿Escuchan? No escuchamos bien. El tema de abatimiento de azufre. Depurador húmedo está bien. Go into scrubbers. Están para control de dióxido de azufre, pero no son efectivos contra el aerosol de ácido de azufre. La concentración en la chimenea puede llegar
a 50 partes por billón o puede ser más. Y una cosa de producción del aerosol de ácido de azufre es en una concentración entre 3 y 5 partes por billón, más o menos, puede ser visible por el ojo. Se nota bien con el ojo. Y la concentración en el nivel del suelo es lo que es, depende de muchas cosas, puede ser en las condiciones atmosféricas, la altura de la chimenea y la temperatura de los gases en la chimenea. Y eso es, eso es lo que es importante, lo que está bajando al nivel del suelo. Ok, los impactos en la salud por la exposición al ácido sulfúrico es bien conocido y estudiado. De las altas concentraciones son peligrosas, pero en los lugares, en los cercanos de una termoeléctrica, las concentraciones son más bajos y la exposición es más a menudo. Y es poco estudiado los efectos de los bajos niveles del ácido sulfúrico. Y tenemos quejas diciendo que tienen dolor de garganta, picazón de ojos y dolor de cabeza. Bueno, este es un ejemplo de los problemas que han tenido en una termoeléctrica en el estado de Ohio. En aquellos años no sabían cómo tratar las emisiones y la empresa compró las casas en el pueblo y ahora nadie vive en el pueblo. Ya mudaron toditos y gastaron 20 millones de dólares para comprar las casas y ahora en este pueblo de Cheshire, Ohio, casi no vive nadie. Solamente tenemos la planta termoeléctrica. Otro ejemplo que es un caso aquí de mi oficina, es el caso de la termoeléctrica Ghent. Y llegamos a un acuerdo judicial entre la EPA y la compañía de energía. Y la compañía instaló y está operando los controles, en este caso, inyección de cal hidratada. Y así vamos a poner en nuestro sistema un control donde se hace inyectar en polvo en varios lugares en los tubos, en los conductos, para tratar el ácido de azufre. Y así es como cal hidratado y después llegamos a el sulfato de calcio. Y después esto está controlado en como una, ¿cómo se dice? En una casa de tela o un presipador electrostática.
Precipitador, sí. Precipitador electrostático. Sí, sí, sí. Ujú. Okay. Y este es un ejemplo bueno, aquí tenemos dos chimeneas y son de calderas que son quemando la misma combustible. Y uno está tratado y otro no está tratado. Y lo que vemos aquí es el agua porque tiene un desulfurador húmedo. Y después, cuando evapora el agua, se ve el ácido sulfúrico, ¿verdad? Y esta chimenea, la caldera es tratada con su sistema de control. Y entonces es efectible, se puede controlar el ácido sulfúrico. Y la industria, bueno, ya sabe hoy en día cómo tratarlo. Perdón, David. Entonces, la primera chimenea, la de arriba, no tiene ningún control. Sí, sí, ¿verdad? Y eso lo puedes decir por el color, Sí, sí, el color más oscuro. sí. Bueno, esta parte es aerosol, la mayoría que es agua. Okay. Aquí es ácido sulfúrico. Ok. Sí, no se evapora tan rápidamente. No se va afuera, ok. Sí, ¿Y la de abajo? sí. Después de evaporar el agua, no se ve casi nada. El ácido sulfúrico, ok. Sí, sí. Ya está controlado. De hoy, de mi charla, es una termoeléctrica en estado de Kentucky. Y así se ve primero el agua y después vemos el ácido de sulfúrico. Y bueno, así es lo que aparecía. Y llamamos la EPA, la EPA, oficiales de la ciudad de Louisville, que tiene su programa de bajo la EPA, tiene la Es un programa de control. Espera, ya habíamos hablado anteriormente de las localidades que tenían sus propias regulaciones y eso. Pues en el caso de aire, pues hay la ciudad de Louisville tiene un programa de control de aire. Y entonces eso fue lo que él llamó. Quería comentar otra cosa que le estaba comentando a Iván. Que David estaba presentando la parte de cuando se ve el vapor de agua y cuando se ve el particulado que sigue. Pues nosotros, los inspectores se tienen que certificar, se certifican cada cierto tiempo para leer, se llama leer la opacidad para poder distinguir esas cosas y ver si están cumpliendo o no con algunos de los requerimientos. Por eso es que David es un experto y entonces ella sabe distinguir y te puede decir quizás la opacidad de ese humo. Sí, y es muy complicado esto porque el método para leer el humo dicen que cada unidad tiene que ser leído sin el otro, Sin los otros. Sí. Con esta chimenea hay 2 unidades y con otro y un tercer y el cuarto unidad. Y puede leer el agua porque el agua no es humo y aquí el humo está combinado
Entonces no se puede seguir leyendo bien con las reglas. Se puede sacar fotos y decir, bueno, parece que tiene problemas con la opacidad, pero es programático y cuando se citan las regulaciones. Lo ideal es tener una sola chimenea. Sí, exacto. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Es una foto de arriba, se ve a ver, también se ve el agua y después el ácido sulfúrico. Sí, y bien con la sombra en el río, se ve el parte que es agua y después el parte que es ácido de sulfúrico. Otra cosa, la misma, el mismo foto, y aquí tenemos la comunidad al lado de la planta, y había una escuela aquí muy cerca y otra escuela más o menos 1 kilómetro de la planta. Y una cosa interesante, tenemos un monitor ambiental en el techo de la escuela. Durante 2 o 3 años, la ciudad recibió varios quejas de la gente que vive aquí en el barrio. Y tienen ellos inspectores que llegaron a documentar las quejas y a veces tomar fotos. Y la ciudad no hizo nada, pero hizo la documentación. Y cuando llamamos a la ciudad, ellos sabían algo de lo que estaba pasando, pero no entendieron muy bien. Entonces empezamos a trabajar juntos a desarrollar la evidencia. Bueno, a buscar a juntar Sí, la queja. recolectar los datos para una evidencia. Sí. Tenemos desafíos con el caso. No sabemos bien a cuál concentración de ácido sulfúrico que es problemático, es probablemente estudiado. Sabemos que a un cierto nivel puede ser peligroso, pero no sabemos bien por las concentraciones bajas. Bueno, y también, aunque el aerosol de ácido sulfúrico está identificado en la ley, no hay, para las termoeléctricas, no hay ninguna regulación que indica precisamente un límite. Okay. Unos ejemplos de la evidencia disponible. Primera cosa, las fotos y video. No tenemos pruebas por este método 9, pero sí tenemos fotos que muestran que el ácido sulfúrico es a un nivel nivelado.
nivel alto. Nivel alto, sí. Sí, sí. Tenemos quejas de los residentes del barrio al noreste de la planta. También tenemos los datos del monitor del aire y hicimos modelamiento meteorológico. Y vamos a ver las quejas, los datos del monitor. Y bueno, aquí está una red de monitores, de monitoreo que tenemos. Y es un sitio que cualquier persona puede ver y podemos conseguir datos, en este caso, de el dióxido de azufre de cada hora, la concentración en el aire ambiental. Bueno, el dióxido de azufre no es el ácido sulfúrico, pero es evidencia que las emisiones del termoeléctrico está presente en un nivel, en la nivel del monitor. Bueno, los datos, como ver, son horarias. Cada hora tenemos la concentración de dióxido de azufre en las partes por visión. Y esta hora fue la hora de una queja. Por ejemplo, tenemos muchas quejas y podemos ver en el tiempo de la queja si había nivelado unos 121 partes por billón de dióxido de azufre. Y también hicimos los modelos atmosféricos para cada queja y podemos ver, bueno, podemos decir qué es la vía de flujo de aire durante esa hora en los niveles a 500 metros, 100 metros y 10 metros. Y podemos ver que el flujo de aire fue desde la termoeléctrica hasta el monitor. ¿Preguntas? ¿Desde qué momento empieza a generarse el ácido sulfúrico que finalmente se emana? When is the sulfuric acid generated? Bueno, está, en este caso está generado en la caldera y, bueno, unos por cientos, pero no, en la caldera no es ácido sulfúrico, es trióxido de azufre. Sí, y también puede como catalizador que depende en el carbón si tiene metales y también reacciona con los paredes metales de la caldera y también depende en la temperatura. Enfría. Se hace, combina con agua y desde así tenemos el ácido sulfúrico. Ahí se genera. Sí, ahí se genera. Cuando se enfría, Y reacciona con agua. Y reacciona con el agua. Sí. O sea que eso puede ocurrir, eso ocurre fuera de en la chimenea. Bueno, la mayoría
ocurre antes que la chimenea. Antes de la chimenea, entre, Sí, entre sí. la caldera y la chimenea. Sí, sí, porque hay mucho agua en el desulfidador. Ujú. Sí, pero puede, en un proceso más seco, puede aparecer más tarde en la atmosférica. Ok, ok. Generalmente es cuando se enfría Sí, y combina y se con combina, agua. y se combina con el agua. Ok. Otra pregunta es, entiendo que para abatirlo utilizan cal, pero la cal al mismo tiempo captura moléculas de agua, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que, ¿cómo ustedes diferencian en la pluma? Porque lo que sabía que como el humito blanco, que finalmente uno lo interpreta básicamente como vapor de agua, se disminuye su extensión cuando hay cal, pero la cal captura agua. Entonces eso también podría explicar que la pluma tuviera menos vapor porque hay agua capturada por la cal. ¿Y cómo sabemos que no es menos agua, sino que es menos ácido sulfúrico? No sé si me explico. How do you distinguish between the water And the sulfuric acid. One is combines with the calcium, with the Yeah. David, the question was like, it seems like the cal, they also absorb water. So how do you know if that will reduce the water in the pool? Will it reduce the water in the pool? Maybe, pero la cal está antes que llegar al agua, está controlado en los precipitadores electrostáticos, Okay. o también la casa de tela. Entonces no se ve mucho o tampoco el producto que produce cuando combina con sí, trisfosfato de calcio. Bueno, no sé si Tal vez sí tienes que repetir la respuesta, sí. You can say it in English. Quizás existe una correlación que hacen entre que si hay menos agua, hay menos ácido sulfúrico, no sé. Is there a correlation between if you have more water, you have more sulfuric acid, or the other way around? I think you only need a certain amount of water, and so with a wet scrubber, there's more than enough water. Hay suficiente agua. Bueno, en mi opinión, se debe poner las normas y después el mercado puede arreglar lo que tiene que arreglar. Y en los Estados Unidos también lo que ha pasado mucho ha sido basado en el mercado, ¿no? En el precio. El carbón pues era una fuente de energía bien barata y fácil de explotar en los Estados Unidos. Llega el carbón, llega entonces el gas natural empieza a competir muy bien con ellos. Entonces las regulaciones pues empezó a costar más también con el carbón para cumplir y más fácil con las demás. Entonces el mercado mismo como que se hizo que cambiara esa mezcla de combustibles para eso. Pero no fue necesariamente que nosotros pusimos una regulación estricta con la intención de sacar a alguien aunque ese argumento existe. Sí, ese argumento existe por la industria de carbón, ¿no? Que bueno, me regularon tanto que me sacaron del mercado. Pero esa no fue la intención de la agencia. César, I'm going to say this in English, Cesar. Ajá. I think also the question deals with the fact, how do you view, if you compromise, I mean, when you develop in regulations, environmental regulations, I mean, in one side you have the environmental
health side, you know, Mhm. and then you have the cost. Sí, sí, You have to incorporate both of them into the development of a regulation, right? sí, sí, sí. And what, is there one that trumps the other one, or you come to a medium, or? Yes, bueno, es una mezcla de aspectos de la salud y cosas ambientales y el precio. Mhm. Y siempre estamos chocando, discutiendo las Mhm. cosas y para justificar La normativa. las normativas. Algunas leyes en los Estados Unidos se supone que se incluye el costo también, pero se compara con el costo también de la parte de la salud humana, acá el costo que hay sobre, porque hay más personas enfermas y ese tipo de cosas, y algunas, aunque la Corte Suprema recientemente tuvo un caso que vio sobre eso, y era que sí, que hay que determinar el costo de ambos, pero que necesariamente el costo a la industria no necesariamente iba a empujar que fuera de una forma a la otra, sino que había que balancearlo de alguna forma. Eso fue en unas regulaciones de aire. Y lo otro también es que, entonces lo otro que trataron de hacer las otras personas fue que empezaron a cuestionar el costo entonces humano y de la salud, diciendo, no, ustedes inflaron esos números. No, y entonces es otro caso, no sé si lo han resolvido todavía, pero están en eso. ¿Solo con eso ustedes eventualmente podrían llevar un caso a sede administrativa o tribunal? ¿O eso es una metodología de screening? No, bueno, están los requerimientos de opacidad en las chimeneas. Ellos tienen sus monitores, que ellos tienen un monitor electrónico que se las puede medir y ellos nos envían la información. En el caso del campo tenemos una metodología, el método 20, ¿me acuerdo? ¿20 es? Sí, sí. Me acuerdo todavía. 20. El método 20, que tiene su metodología completa de cómo leer opacidad usted mismo en el campo, sin instrumentos. Y tenemos una ficha y se puede utilizar como evidencia. Se puede utilizar para violación de opacidad. O sea, Ahora, Tenemos una palabra, es llamado evidencia creíble. Creíble, evidencia Sí, creíble. creíble. Mhm. Es un clase de evidencia que se puede usar como un foto de alta opacidad Mhm. y se puede usar eso Es también. admisible en una corte. Sí, sí, bueno, no sabemos qué va a hacer el corte. Ujú. Pero se implementa con el monitoreo Sí, sí, sí. automático Sí. y la opacidad. es Es admisible en corte entonces. O Sí. sea, es decir, solo para entender bien, si es que eventualmente uno no tuviese un sistema de monitoreo, el sistema de monitoreo falló por algún motivo, solo la observación de opacidad con un inspector entrenado sería válido como medio de prueba en la corte. Correcto, sí, Mm. es válido. Ahora, hay requerimientos de opacidad también. Hay requerimientos de opacidad que dicen son usualmente 20%, menos de 20% opacidad. Ahora, como dice él, también puede ser un indicador que tengan problemas con las emisiones de particulado, por ejemplo, o de dióxido de sulfuro, pero no podemos utilizarlo como evidencia para eso, sino como un indicador que podemos entonces decirle tienen que hacer pruebas o tienen que arreglar lo que sea. Pero para opacidad como tal sí sirve como prueba, porque es un método derivado ya casi científico, ¿no? Para ver, y se tiene que certificar cada 6 meses, ¿son, David? ¿Cómo es? ¿Hay que certificarse cada 6 meses? Hace 6 meses, sí. Sí. Yo me quién certifiqué certifica? y si no, pues no es admisible si no está certificado. Y yo me certifiqué la última vez en los años 90, así que no lo puedo hacer. Viene una compañía con un carrito, con una chimenea, y dice, esto es 20%, esto es 40%, esto es 80%, y empieza uno para calibrar más o menos los ojos de uno, y entonces te hace la prueba, y tiene un método que tienes que hacer. Bien interesante. Y hay que pasar el examen, sí.
existe un monitor que se pone en la chimenea, pero en este caso, con las emisiones mojados con agua, no se puede poner un monitor en la chimenea. Porque Porque interfiere. no interfiere. Interfiere con la opacidad, porque entonces ya tiene mucho vapor de agua y te confunde, sí. Cuando se lee, por ejemplo, vio aquella plumaje que tenía y se veía el agua y después se veía lo demás, uno tiene que empezar a leer cuando se acaba el agua. Es decir, la humedad afectaría, por ejemplo, el dato que puede entregar un SEMS. Sí, para opacidad. Sí. Ok. César, ¿debo ir rápidamente? Ah, Continúa. sí, Ok. continúa. Tenemos poco tiempo, pero sigue. Ok, bueno, también más ejemplos de la evidencia son los estudios de la industria. Y está bien estudiado hoy en día el problema de la formación de ácido de sulfúrico. Y cada termoeléctrica debe saber las condiciones y entender cómo evitar el problema. Bueno, pregunta. Ok. También tenemos bajo la ley la autoridad de exigir información de la compañía. Podemos ver si tiene sus propios documentación sobre la tema. En este caso, la compañía tenía su propio estudio diciendo tenemos un problema con el ácido sulfúrico y tenemos el equipo para arreglarlo y los precios de la tecnología y todito, y tardaron varios años en hacer lo que debían hacer. Bueno, las acusaciones y interacciones con la empresa. Esto es algo que estamos en camino, ¿verdad? Y estamos hablando con la empresa. Lo que tenemos ahora es un aviso de incumplimiento que dicen las reglas que citamos. Y en este caso, las reglas son tres reglas de la ciudad de Louisville que Fiscalización federal. sí, son reglas también podemos implementar a nivel federal. Como lo que hablamos anteriormente, que estamos entonces haciendo cumplimiento de las reglas de ellos. Las reglas del Local Implementation Plan. Claro. Pero ninguna de esas tiene un límite específico para el ácido de sulfúrico. Las tres normativas son amplias y escritos con el objetivo de evitar daños de la salud. Uno dice, por ejemplo, independientemente de cualquier otra norma, se debe instalar y usar los controles que sean factibles para minimizar la contaminación. Y otra regla dice, una instalación no puede poner en peligro la salud o la seguridad, ni puede causar daños al público. Entonces son normas amplias que en este caso estamos usando. Aunque no tiene un límite, un número numérico, sino que el factor que le está afectando a los que están cerca de allí, como no puede proteger la salud de ellos, pues entonces están usando eso.
Sí, son amplias y generales. Bueno, los resultados buscados y sanciones. Bueno, estamos, siempre estamos hablando con la empresa Negociando. y negociando para resolver el caso. Si no podemos resolverlo, puede ser un pleito. Juicio, puede ir a juicio. Sí, sí. Y David, nosotros ya hemos cubrido todo el foro judicial, civil, todo eso, así que ya están familiarizados cómo lo hacemos. Ok. Lo que estamos buscando en un acuerdo son los controles de contaminación de ácido sulfúrico. Lo que pasó ya en el último año es la empresa ya instaló controles, pero no tenemos límites de emisión. No vale los controles, en mi opinión, si no existen límites para poner en el permiso. Y también monitoreo y informes. Bien, estamos con la política de multas. Estamos calculando una multa monetaria y también los proyectos de mitigación. Entonces estamos buscando las 5 cosas para llegar a un acuerdo. ¿Podrías dar algunos ejemplos de algunas medidas de mitigación cuando hay contaminación del aire? Sí, en un caso de antes, había una escuela en la parte más en Kentucky, y esta escuela tenía una caldera pequeña, pero para calefacción que usaba el carbón. Y el proyecto fue comprar un sistema geotérmico. ¿Geotérmico? Sí, geotérmico, Oh, que usa pozos de agua Okay. para la calefacción. Es más eficiente y no tiene emisiones ahí cerca de una escuela. Y gastaron como... Esos fueron los proyectos que hablamos de mitigación de la multa, proyectos ambientales suplementales que hablamos anteriormente. Como ve, estaba relacionado con la emisión de ellos, entonces ayudaron entonces a una escuela, entonces a la misma vez reducieron contaminación de aire. Ok. Y bueno, ya estamos haciendo las negociaciones y no sabemos qué va a pasar ahora. Y aquí tengo los enlaces de mi charla. Y bueno, si uno quiere con el Google Earth perder tiempo mirando los termoeléctricos de los generadores de los Estados Unidos o cualquier otra cosa. Y bueno, hay más preguntas. Bueno, yo quería para resumir, vieron que él utilizó la data que estaba disponible, que era pública, utilizó la data, las quejas de los ciudadanos, los monitores que estaban de aire, y utilizó también la Google Earth y todo eso, vieron para empezar a crear la evidencia. Y luego de ahí pues empezar a hacer modelos de aire para ver cómo era que se movía, cómo podía afectar eso. Y aunque no había límites numéricos, sí habían que no podían afectar la salud humana. Y así entonces empezó a crear el caso que tiene hasta ahora. ¿Preguntas? Mi consulta tiene relación con
con la metodología que emplearon y que me pareció súper interesante de comparar los PIC que habían encontrado a través de los sistemas de monitoreo con las denuncias o los reclamos de la comunidad. Entonces yo quería saber de qué manera se reportan los reclamos de la comunidad, como para saber la hora exacta en la que fue, si existe como algún sistema de denuncia en línea, cosa de que ustedes puedan tener esa información en una hora y un momento determinado y así poder compararla con estos PICs que entregan las estaciones de monitoreo. Ok. Sí, no se escuchaba muy bien. Voy a traducirle a David. She's asking if she found the way you were talking about the peaks, the spikes, and the monitoring with and the hourly measurements with the communities concerned and complaints. And she's asking how do we track or how do we record the timing when the community is making that complaint to compare to the spikes in the monitoring? Sí. Is there a way? How you do that? No es una ciencia exacta, pero depende en cada llamada. Uno puede decir que, bueno, está pasando ahora, o se puede decir, lo paso 2 horas antes. Preguntar la hora. Sí, hay que preguntar la hora. Sí, hay que preguntar la hora y, bueno, y ver si está documentado, porque lo hicieron la ciudad de Louisville, pero no es una ciencia exacta. Pero se trata de correlacionar Sí. la queja del ciudadano Sí. con el pico del monitoreo. Sí, y en cada caso, podemos ver un spike, un pico de las concentraciones de dióxido de azufre y con viento en una cierta dirección. Exacto, sí. Pero entonces en este caso, la dependencia que está tomando la queja de la ciudadanía es el gobierno local, la ciudad, o puede ser hasta la misma provincia o la agencia estatal de protección ambiental, en este caso de Kentucky. Pero entonces la EPA trabaja con gobiernos locales, ya sea con la municipalidad que está tomando las quejas o con la misma agencia estatal de provincia de protección ambiental. Bueno, ahora y agradecer el esfuerzo también de David por habernos presentado en español. Gracias a la todos. presentación.